Bueno, buenos días. En principio, bueno, agradecer la presencia de esta rueda de prensa. Está convocada con motivo de la visita de ENAR, yo creo que de sobra conocida, ENAR Moreno, la vicepresidenta del Parlamento, la parlamentaria que representa a Izquierda Unida de La Rioja, y un poco para ponernos al día y dar explicaciones del acuerdo presupuestario con el Partido Socialista para nuestra comunidad autónoma, y además también hablar un poco del dinero que viene de los fondos europeos, para que la idea que tenemos Izquierda Unida y sobre todo lo que se ha propuesto para destinar esos fondos. Entonces yo en este caso poco más tengo que deciros, porque la protagonista es ENAR y ENAR es la que os va a contar estas dos cuestiones que creo son bastante importantes para el devenir de nuestra comunidad autónoma y de un futuro muy cercano, ¿no?, con todas estas actuaciones que se pretenden realizar. ENAR. Bueno, pues efectivamente, bueno, yo creo que el protagonista, estando Óscar, siempre es Óscar, pero aparte de eso, bueno, yo creo que es importante retomar y tener presencia en los territorios de nuestra comunidad, porque también es importante visibilizar que La Rioja no es solo Logroño y que es importantísimo, desde luego, acudir para detectar y ver los problemas, las necesidades más acuciantes que se tienen en todos y cada uno de los municipios. En un momento como el actual, donde tanto se está hablando, por ejemplo, de la financiación autonómica, creo, y ayer lo planteaba incluso en un debate, que no podemos hablar de financiación autonómica sin dejando de hablar, como se está haciendo, de la financiación municipal. El problema de fondo que seguimos teniendo a la hora de abordar esas competencias impropias que todos los ayuntamientos tienen y están asumiendo como administración más cercana al ciudadano, especialmente los servicios sociales y las necesidades de primera mano, ¿no? Tanto la pobreza energética, el acceso a la vivienda. Ayer se aprobaba también la ley de vivienda en el Gobierno de España, que desde luego va a tener una importantísima influencia en todos y cada uno de los municipios de nuestra comunidad y de nuestro país, para garantizar ese artículo 47 de la Constitución española que reconoce el acceso a la vivienda y que tan poco conseguido está, ¿no? Y diréis, ¿pero por qué hablamos de financiación autonómica si habíamos comentado de hablar de presupuestos y de fondos europeos? ¿Por qué enlazamos esas dos cuestiones? Enlazamos esas dos cuestiones porque, como sabéis, porque ya estuve aquí, aparte de las enmiendas presupuestarias concretas, y que desde luego muchas de ellas afectan a Calahorra y a la comarca que preside, ¿no?, por decirlo de alguna manera, esta localidad, también hay un acuerdo relativo a los fondos europeos, que son los que nos van a dar los recursos suficientes para abordar lo que es una prioridad de Izquierda Unida desde su formación, que son los derechos sociales, decía, ese acceso a la vivienda, pero como no, a esa sanidad pública, a esa educación pública y, en definitiva, a la economía de cuidados en su conjunto, esa atención a la dependencia que tan falta de recursos está en este momento. Y por eso estamos, por un lado, atónitos, ¿no?, de cómo se están gestionando estos fondos europeos. Hace meses que tendría que haber comparecido en el Parlamento de La Rioja el consejero de Hacienda para dar cuentas de los mismos, y lo ha hecho en una rueda de prensa donde, la verdad, datos concretos de dónde se van a destinar se han dado bien poquitos. Yo creo que es fundamental en ese acuerdo que suscribimos con el Gobierno de La Rioja la gestión de los fondos europeos en materia de formación profesional, que es uno de los grandes ejes, ¿no?, porque también, justo en el día que se va a aprobar la reforma laboral, es también importantísimo dignificar las condiciones laborales de los trabajadores, dejar esa precarización, no solo con la temporalidad, también con esos salarios precarios que hay en nuestra comunidad y en nuestro país, y para eso es necesario impulsar la formación para el empleo y la formación profesional. Llevamos desde que se inició la legislatura dando vueltas a uno de las apuestas estrella del acuerdo de gobierno, que es ese centro integrado para la formación profesional de Calahorra, y seguimos sin que se hayan tomado las medidas necesarias para que se pueda empezar a construir. Esto es una pena para esta localidad, pero sobre todo es una pena para todos aquellos que quieren formarse y mejorar y reocuparse en el ámbito del empleo.
pero también, ¿no?, aquello que parece que tenemos un gobierno que se dedica más a hacernos grandes anuncios que luego en la práctica a hacer nada, ¿no? Porque estoy segura de que todos los que estáis aquí saltasteis de alegría, por decirlo de alguna manera, en lo que va a suponer para la economía de esta ciudad y decía de su comarca e incluso de toda la Rioja Baja, la implantación aquí de esa ciudad del envase y el embalaje que es un plan estratégico fundamental y desde luego que nosotros apoyamos y apoyamos también que estuviera enmarcado aquí, pero para estar enmarcado aquí hace falta algo más que hacer declaraciones públicas de que va a estar en Calahorra. Todavía creo que en esta localidad no habéis percibido ni un euro de esa ciudad del envase y el embalaje, y yo creo que lo que tenemos que hacer, y una vez que se han destinado importantísimos recursos humanos a la gestión de esos fondos europeos, resulta curioso, ¿no?, que tengamos un delegado de la presidenta para la gestión de los fondos europeos que lo hacen de esa manera para que no tenga que dar cuenta a ningún sitio. Se ha negado a comparecer, por ejemplo, en el Parlamento de La Rioja para dar cuentas de esos fondos, pero que sin embargo, pues en la práctica no hemos visto ni que ninguno de esos euros hayan ido ni tan siquiera a la adquisición de los terrenos necesarios para ese campus, ni tampoco a las empresas vinculado, como nosotros planteábamos, a la dignificación de los trabajadores que allí perciben. Y el último aspecto que voy a tocar es otra de las carencias que tenéis aquí especialmente, y hablaba al principio de esa economía de cuidados. Esa economía de cuidados en la negociación presupuestaria nos la delegaron a esos fondos europeos. Nosotros nos da igual con que se financie, entendemos que los fondos europeos desde luego tienen que estar destinados también a atender a las personas. Hablaba al principio de financiación autonómica. Yo creo que no se trata tanto de hablar de cuestiones técnicas de si la población ajustada o el 1% o el 1,5%, sino de lo que se trata es de ser valientes y destinar los porcentajes a los derechos sociales que son mínimos imprescindibles para dar unos servicios públicos de calidad. Y estamos hablando de que se gestione el 6% del Producto Interior Bruto tiene que ir destinado a educación pública, el 7% lo tiene que hacer a salud y el 3% del Producto Interior Bruto debe estar destinado a esa economía de cuidados. Ya desde el primer presupuesto acordamos desde luego que era necesario aumentar el número de plazas del centro de día de esta localidad y después de diferencias técnicas en donde debiera estar ubicado, parece ser que esto es lo que les importa siempre, ¿no? Parece que se acuerda ponerlo en un sitio y luego con la excusa de que ese sitio no es válido, pues nos vamos a otro y se van perdiendo años y años. Sabemos que la pandemia, y hay que reconocerlo, ha dificultado la puesta en marcha de muchas de esas medidas, pero es importantísimo ponernos las pilas, que el Gobierno se ponga las pilas y lleve adelante todos esos acuerdos a la mayor celeridad. Y, como no, la creación de esas plazas de centro de día, de ese aumento de plazas de día en esta localidad, debe ser también otra de las prioridades. Y como me han dicho que no puedo pasarme de 12 minutos y llevo 8, me callo. Está recordando todos esos proyectos, alguna vez hemos hablado también con Óscar, ¿no?, de la legislatura, de los proyectos, las iniciativas, pero no la calidad, y estaba faltando poco más de un año, ¿no?, para el final de la legislatura. Sí, efectivamente, como sabéis, enfilamos, ¿no?, el último año de legislatura y bueno, ha habido importantes puntos de acuerdo con el Gobierno, pero que la situación empieza a ser preocupante. Creo que hemos sido gente sensata, hemos entendido que estábamos en una situación de pandemia que ha paralizado todo, pero ahora, donde se está despandemizando poco a poco, no quiero decir con esto que haya desaparecido la pandemia, pero que desde luego se está recuperando mínimamente la actividad, desde luego no podemos desaprovechar la oportunidad de demostrar, como se está haciendo en otros sitios, que somos capaces de gestionar incluso en situación de pandemia. Y la salud debe ser la prioridad. No pueden ocurrir cosas como las que pasaba en Calahorra, ¿no?, cuando afortunadamente se solventó, ¿no?, pero cuando en estas Navidades se temía que no hubiera atención ginecológica para partos y otra serie de cuestiones. Reforzar la salud es la prioridad, pero sin olvidar distintas cuestiones que afectan a la salud, ¿no? Hablábamos del derecho a la vivienda, y el derecho a la vivienda
es un derecho que no es un derecho fundamental, como lo puede ser la salud o como puede ser otras cuestiones, pero que es evidente que no tener vivienda afecta a la salud. Por lo tanto, indirectamente sí que son derechos fundamentales. Afecta a la salud, afecta al derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, que también es un derecho fundamental. No sé qué inviolabilidad va a haber si no tienes una puerta con el que cerrar ese domicilio, y a la salubridad, en definitiva. En ese sentido, ha llegado el momento de poner el acelerador para ir cumpliendo todas esas cuestiones. También, cómo no, atajar las consecuencias de esta pandemia en todos sus ámbitos, y por eso hablaba de la economía de cuidados, de la atención a los cuidados y de la atención a los más vulnerables, a los dependientes, y en definitiva fortalecer nuestra red de centros de atención a mayores, pero modificando radicalmente el modelo, como lo teníamos también acordado en ese acuerdo programático. No podemos ir a los grandes macrocentros que tan malos resultados han dado, y que tenemos que ir a un modelo diferente de centros con una participación de los mayores, ¿no? Parece que ahora está de actualidad, ¿no? Esto de que somos mayores no tontos, pues evidentemente es una realidad. Pensar que las personas mayores no pueden ser también copartícipes de la organización de su entorno de vida es una barbaridad. Esto afectaba a los servicios bancarios, pero también afecta muchas veces a las administraciones. ¿Cuántas personas no pueden solicitar una plaza en un centro de día, por ejemplo, porque también tienen esa brecha digital? Yo creo que hay que aprovechar lo que nos ha venido bien, pero desde luego eso no implica bunkerizar las administraciones públicas, que es otra de las iniciativas que hemos planteado en el Parlamento y exigido que deben abrirse de una vez por todas las instituciones públicas. Y hablando de mayores, planteábamos una medida también en el Parlamento que les hacía mucha gracia, que era aquello de que los aseos de las administraciones públicas estén a disposición de los ciudadanos. Queremos abrir todas las administraciones de arriba a abajo. Lo que la administración pública es de todos, la pagamos todos y debe atendernos a todos en toda su integridad. Por tanto, también las personas mayores y las no tan mayores que tengan necesidades de ir a un servicio puedan hacerlo también en lo que es de todos. En ese sentido, debe poner el Gobierno el carril de aceleración. Debe también situarse, ¿no? Ayer hablábamos de esa vivienda aquí en Calahorra, también presentábamos hace unos escasos meses, ¿no? La cesión del Ayuntamiento de Calahorra de aquellas viviendas de los camineros, y que sepamos, y a pesar de que lo seguimos reivindicando, todavía no está el proyecto para esa rehabilitación. Sabemos que todo es lento en una administración, pero si no se van dando los pasos, desde luego acabará la legislatura y eso se habrá convertido en un anuncio. No queremos anuncios, queremos que se cumplan los programas, porque entendemos que desde luego nuestras políticas van a garantizar que los ciudadanos vivan mejor, que ese es el objetivo que desde Izquierda Unida tenemos. Creo que hay me parece a mí, aunque no soy un experto de política de gobierno, un cambio de ritmo, de relación con el socio de gobierno. Sí, efectivamente, yo creo que lo hemos dicho desde la investidura, ¿no? Desde la primera investidura fallida a la presidenta del Gobierno, lo dijimos, Izquierda Unida va a estar apoyando al Gobierno cuando se cumpla el acuerdo programático. Lo hemos hecho así, hemos aplaudido cuando se han ido tomando medidas que han sido importantes, y no por eso vamos a dejar de valorarlas, pero vamos a estar a la contra, vamos a decir, o a la oposición o en la calle, porque nosotros nunca hemos renunciado también a la lucha en la calle. Creemos que la participación ciudadana es el eje fundamental, y estaremos en la oposición y en la calle cuando entendamos que no se están tomando las medidas que se debieran tomar, y en esa situación estamos. Queremos que se den pasos, que se pongan piedras, entendiendo que no se va a construir todo de un día para otro, pero si no empezamos desde luego a hacer los proyectos y a empezar a ejecutarlos, acabará la legislatura y no se habrá cumplido prácticamente nada. Sí, bueno, me paso de pensar más allá, pero no puede ser también que Izquierda Unida haya unido la sangre del Partido Socialista con respecto a las próximas elecciones y ya que conviene ahora. No, yo creo que no. Estaríamos encantados de tener una relación mejor, que no es que la tengamos mala, tener una relación mejor en el sentido de colaborativa, de construir en común, que es como se ha venido hasta ahora. Yo creo que se ha visto claro, por ejemplo, la influencia que Izquierda Unida ha tenido en
en el gobierno con la empresa, por ejemplo, municipal de transporte sanitario, o la empresa municipal, no, la empresa pública de transporte sanitario, pero también, por ejemplo, con un hecho tan importante como es la integración de la Fundación Hospital de Calahorra, que sin Izquierda Unida, vamos a ser serios, no se hubiera hecho. Esto nos obliga a tener esta posición, ¿no? Que yo no creo que sea una posición electoralista, sino todo lo contrario, es una posición de oposición influyente, le llamaba Julio Anguita en algún momento, ¿no? Y en ese sentido, en esa línea nos vamos a posicionar, ¿no? Seguir teniendo esta posición un poco complicada, pero desde luego no es un tema electoralista, sino es un tema de utilidad en la hora de que nuestros diputados no solo sirvan para investir gobiernos, como planteamos, sino para llevar políticas adelante. Respecto a lo que referías ahora a la integración del hospital, estos días se han presentado más de 1.000 firmas, ¿no? En contra, ¿no? de esa enmienda, digamos, que presentasteis a la ley de integración. ¿Qué valoración hacéis? Bueno, pues la valoración que hacemos es una enmienda, desde luego, de oportunismo político del CSIC, que no se dedica nada más que, bueno, parece ser el adalid de algún partido que está con representación parlamentaria, con lo cual podrían delegar en él su posición, pero bueno, se dedica no solo a eso, sino a opinar de si dónde tiene que estar la diputada de Izquierda Unida o no en cada momento. Es evidente, y creo que es de sobra conocido, que la opción que yo he tomado personalmente, pero que ha sido coordinada con mi organización, es que yo no abandonara mi puesto de trabajo, porque es lo que nos permite mantener esa independencia, no depender de nadie. En ese sentido, bueno, pues yo sigo ejerciendo como abogada y, por tanto, pues si no puedo estar en un sitio porque tengo que trabajar, pues yo creo que es algo que cualquier ciudadano comprende perfectamente. Pero más allá de eso, en cuanto al fondo, porque sabéis que a mí me gusta responderos, en cuanto al fondo creemos que es un error, que es llevar a los trabajadores a un enfrentamiento entre ellos, que integrar o estatutarizar a los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra en ningún caso es un ataque a los trabajadores del SEDIS, más bien al contrario. Lo que nos va a permitir es utilizar, entre comillas, en el concepto bien entendido del término utilizar, en el concepto de recurso humano, utilizar tanto a los empleados de la Fundación Hospital de Calahorra y a los del SEDIS para poder prestar ese servicio de atención sanitaria en toda La Rioja con igualdad de servicios. Es lo que nos permite, por ejemplo, lo que nos permitirá, por ejemplo, derivar un pediatra a Alfaro en los momentos en que no se pueda prestar el servicio desde aquí, desde el sitio más natural, ¿no? Pero incluso también nos permite en un momento dado llevar intervenciones profesionales a otras localidades, ya sea Rioja Alta o de cuestiones así. Pero es que además hay una cuestión ya incluso de legalidad y de fondo. Los empleados de la Fundación Hospital de Calahorra son trabajadores que han superado una prueba de acceso y que entendemos que tienen que estar en igualdad de oportunidades. También entendemos que hasta ahora esto ha generado problemas no solo a los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra, sino a los trabajadores del SEDIS, que no han podido desplazarse a la Fundación Hospital de Calahorra. Por eso nuestra hoja de ruta es una hoja de ruta clara, y es primero, hagamos un amplio concurso de traslados. Antes de estatutarizar ni no estatutarizar, hagamos un concurso amplio de traslados con un doble objetivo. Primero, garantizar a esa gente de Calahorra que sacó su plaza en el SEDIS y que no ha podido trasladarse aquí porque no ha tenido esa opción. Y por otro lado, lo que es más importante, cubrir todas las vacantes que existen en la Fundación Hospital de Calahorra y que va a mejorar la atención sanitaria de esta comarca, ¿no? Incluso de toda La Rioja Baja. Y por otra parte, a continuación de eso, también hacer una gran oferta de empleo público que incluya, desde luego, las necesidades que son importantes que se cubran en esta localidad, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, y antes de un año, todo esto debe hacerse en antes de un año, ya abordar ese proceso de estatutarización voluntaria que equipare los derechos y condiciones de los trabajadores de la Fundación de Calahorra y que nos permite y que reitero que es una estatutarización voluntaria. Hay quien dice que cuando eso se produzca va a haber una fuga
de trabajadores de Calahorra a otras localidades. Yo más bien creo lo contrario. Yo creo que en la medida en que en el futuro, si así lo necesitan, van a poder trasladarse, creo que dar estabilidad a los trabajadores siempre da estabilidad al servicio en cada una de las localidades. No obstante, entendemos que hay diferentes intereses que hay que conjugar y por eso yo creo que la hoja de ruta que está delimitada, un poco mucho más rápida que la de Baleares, pero siguiendo esa misma inercia, pues nos dará un buenísimo resultado. ¿El debate de la ley será en febrero o marzo? No, la aprobación de la ley será en el mes de febrero. En el ámbito municipal, hoy casualmente se cumple el aniversario de la firma del acuerdo con el PSOE. San Blas. ¿Qué tal? San Blas. ¿Qué tal es la salud del pacto? Como estamos, necesita también una aceleración como en el gobierno. A ver, la salud del pacto yo creo que es buena y se están consiguiendo cosas. La mayoría de las cuestiones que teníamos firmadas las estamos llevando a cabo. Siempre, lógicamente, hay diferencias, no lo voy a negar, pero lo que hacemos es sentarnos y solucionarlas. Hay diferencias porque al final somos dos partidos políticos diferentes, lógicamente, y tenemos algunas veces visiones diferentes de cómo hacer las cosas, pero nos sentamos, como digo, y las estamos solucionando. La salud del pacto de momento es buena. ¿Se podía mejorar en algunos aspectos? Sí, se podía mejorar en algunos aspectos, pero hasta el momento, como te digo, se están cumpliendo los objetivos por los cuales llegamos a ese acuerdo, y si la cosa sigue igual, pues por nuestra parte no va a quedar para agotar la legislatura, siempre y cuando, como digo, se sigan cumpliendo los acuerdos que tenemos firmados. Acaba de dividir un concejal socialista. ¿Cabe la posibilidad de que Izquierda Unida pudiese asumir algún tipo de concejalía? Lo primero de todo es agradecer la labor que ha hecho Sergio. Es una pena, por lo menos yo tengo bastante relación personal con Sergio, lo considero una persona muy válida, y ya se lo transmití a él en su momento, que era una pena que tendría que dejar el cargo de concejal. Y luego el tema de las concejalías no depende de mí, el tema de las concejalías depende de la alcaldesa, y ella será la que tenga que tomar las decisiones oportunas. Nosotros en su momento le trasladamos que estábamos dispuestos a asumir alguna concejalía si así lo consideraba oportuno, pero como te digo, es una cuestión ya que depende de la alcaldesa, y ella será la que tenga que tomar las decisiones.